Estimado público teleparticipante, muy buenas tardes. Bienvenidos a la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Continuando con nuestras presentaciones en bien de la comunidad, el día de hoy tenemos un tema muy importante e interesante que debe ser de conocimiento general. La doctora Carolina Narváez Sanza, médico residente de pediatría en nuestro instituto, expondrá prevención de anemia en pediatría. Queda con ustedes la doctora Narváez. Puede empezar, doctora. Buenas tardes con todos. Compartiré la pantalla. ¿Se logra ver? Sí, sí, Listo. continúo. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Carolina Narváez Sanza. Soy médico residente de segundo año del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. El tema que les voy a exponer el día de hoy es prevención de anemia en pediatría. Primero empezaré diciéndoles un poco sobre las generalidades en cuanto a la anemia, eh, la epidemiología, un poco las causas, las manifestaciones clínicas y posteriormente el diagnóstico y cómo prevenir. Vamos a empezar con la definición. Hay que tener en cuenta que la anemia es un trastorno en el cual el número de los glóbulos rojos o los eritrocitos que circulan en la sangre está disminuido y es insuficiente para satisfacer las necesidades que tiene el organismo. Hablando ya en términos de salud pública, la anemia se define como una concentración de la hemoglobina por debajo de dos desviaciones estándar del promedio según el género, edad y altura a nivel del mar. Esto hay que tenerlo presente, ya se lo explicaré en un momento. En cuanto a los niveles de hemoglobina normales según la edad de los pacientes, tenemos lo siguiente, ¿no? Podemos observar esta tabla en la que tenemos primero a los niños prematuros, teniendo que un valor que no es considerado anemia, que es considerado normal, es por arriba de una hemoglobina de 13 en la primera semana de vida. De la segunda a la cuarta semana, un valor de hemoglobina sobre 10, y de la quinta a la octava semana, un valor de hemoglobina sobre 8. Ya en los niños nacidos a término, tenemos que para los menores de 2 meses, los valores normales se encuentran entre 13.5 y 18.5. Los niños entre 2 a 6 meses tenemos valores normales que van de los 9.5 hasta los 13.5. Ya ya pasado los 6 meses en adelante, podemos clasificar a la anemia según los valores en severa, moderada y leve, ¿no? De acuerdo en sí al valor que podemos obtener. Entonces tenemos que en los niños de 6 meses a 5 años cumplidos no tendrán anemia si tienen un valor de hemoglobina por encima de 11. Será leve entre 10 a 10.9, moderada de 7 a 9.9 y severa si tenemos un valor a menor a 7. En los niños de 5 a 11 años de edad tendremos que no tienen hemoglobina si el valor es por encima de 11.5. La hemoglobina será clasificada como leve si es de 11 a 11.4, moderada de 8 a 10.9 y severa menor a 8. En cuanto ya a los adolescentes, tenemos a los adolescentes varones y mujeres que van de los 12 a los 14 años de edad. Tenemos que, no será considerado anemia un valor de hemoglobina por encima de 12. La anemia será leve entre 11 a 11.9, moderada entre 8 a 10.9 y severa menor a 7. En los varones de 15 años a más, un valor normal es por encima de 13, leve de 11 a 12.9, moderado de 8 a 10.9 y severo por menor a 8. Vamos a tomar solamente estos valores porque estamos hablando de la anemia en pediatría, ¿no? Este cuadrito fue sacado de la guía de prevención de anemia, que es del MINSA del año de 2017. Ahora, antes de pasar a la epidemiología, lo que le mencionaba era que, es importante tener en cuenta que la hemoglobina va a variar de acuerdo a la edad, al sexo y a la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Si tenemos en cuenta la edad, podemos observar que las cifras de la hemoglobina son más altas en el recién nacido y en los primeros días de vida. Se observa que desciende entre los 2 a los 6 meses y luego por encima de los 2 a los 6 años se mantiene, ¿no? Y en la pubertad incrementa. En cuanto al sexo, tenemos que las cifras de hemoglobina se puede notar la prevalencia del valor más elevado, sobre todo en los varones, ¿no? Cuando llegan a la pubertad. Y en cuanto a la altura sobre el nivel del mar, perdón, tenemos que cuanto mayor es la altura sobre el nivel del mar, menor es el contenido de oxígeno que hay en el aire. Entonces, la hipoxia es un potente estímulo para la hematopoiesis, entonces los valores de la hemoglobina serán incrementados.
Y esto a mayor altura, mayor hemoglobina. Entonces, pasando ya a la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que la anemia constituye el trastorno hematológico más frecuente en la edad pediátrica a nivel mundial. La anemia en el Perú continúa siendo un serio problema de salud pública que tiene consecuencias inmediatas y también tiene consecuencias posteriores a largo plazo. La región andina en el Perú constituye el área de mayor prevalencia de anemia, ¿no? Esto sobre la selva y sobre la costa, ¿no? Tanto en el área urbana como rural. Según el ENDES del año 2021, se reporta que el 38.6% de menores de 3 años en el Perú tienen anemia, siendo la sierra la región con el porcentaje más alto, aproximadamente un 48.5%. Además, el 11.2% de niñas y niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica, sobre todo en el área rural, ¿no? Donde el valor puede llegar a 23.7%. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que la anemia ferropénica, existen diferentes causas de anemia, pero nos vamos a centrar sobre todo en la anemia ferropénica, que constituye un problema de nutrición frecuente, ¿no? Es el más frecuente y el de mayor distribución entre los niños menores de 5 años en los países de bajos ingresos como el de nosotros, o en vías de desarrollo. Por lo tanto, es importante recordar la relevancia de una adecuada nutrición durante sobre todo los primeros 1000 días de vida. Durante este periodo, la tasa de crecimiento y el desarrollo cerebral es mayor en comparación a un niño de 6, 7 años, ¿no? Por lo que en una deficiencia de hierro puede generar alteraciones en las funciones cognitivas y psicomotoras, así también en el comportamiento. Como les mencioné, existen diferentes causas de anemia, ¿no? Por ejemplo, tenemos causas nutricionales como la deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de folato, malnutrición. Causas genéticas, por ejemplo, hemoglobinopatías, talasemias, enfermedades enzimáticas, defectos propios del glóbulo rojo, anemia de Fanconi, entre otros. Enfermedades crónicas, por ejemplo, a consecuencia de un trauma, quemaduras, congelación, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, neoplasias. Y también puede ser como consecuencia de enfermedades infecciosas como el VIH, citomegalovirus, malaria, toxoplasmosis, entre otros. Pero como les mencioné, el día de hoy nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la deficiencia de hierro. Ahora, podemos observar en este cuadro, bueno, sobre todo para clasificar, ¿no? Cómo es la anemia por deficiencia de hierro puede deberse a la disminución del aporte, al aumento de las necesidades o al aumento de las pérdidas hemorrágicas. Tenemos, por ejemplo, en la disminución del aporte una carencia nutritiva, bueno, sobre todo cuando se alimenta por encima de los 6 meses solamente con lactancia materna, o hay administración de leche que no es suplementada, el consumo de dieta vegetariana en los niños, puede ser también disminución de la absorción, secundaria a trastornos de la digestión, como enfermedades que podemos observar aquí en el instituto, fibrosis quística, pancreatopatías, hepatopatías, puede haber también trastornos de la absorción, también puede haber alteración del transporte o del metabolismo del hierro como tal. Dentro del aumento de las necesidades podemos observar, tenemos el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, podemos observar la anemia en periodos críticos, sobre todo en los primeros 2 años de vida y en la adolescencia, ¿no? Donde hay una aceleración del crecimiento máxima. Puede deberse también secundaria a infecciones, enfermedades crónicas, como lo mencioné previamente, el entrenamiento deportivo intenso, entre otros. Y por último, el aumento de las pérdidas hemorrágicas. Tenemos en la parte perinatal a la transfusión feto-materna, feto-fetal, a las hemorragias placentarias, cuando hay una ligadura precoz del cordón umbilical, transfusión, entre otros. Después tenemos en las causas digestivas, por ejemplo, lesiones anatómicas, causas respiratorias como epíxasis, hemoptisis, hemosiderosis pulmonar, y causas urogenitales, por ejemplo, hematurias, hemosiderinurias, entre otros. En esta tablita de aquí vamos a poder observar las causas más frecuentes de ferropenia ya clasificada de acuerdo al grupo etario. Entonces tenemos que en el grupo de edad del periodo neonatal hasta los 6 meses, el factor de riesgo más importante para tener anemia ferropénica será la ferropenia materna, la prematuridad, hemorragia materno-fetal. Entre los 6 a los 12 meses, lactancia materna exclusiva por más de 6 meses o consumo de leche de vaca previo a los 12 meses. Entre los 12 a los 48 meses, el exceso de lácteos en la dieta, sobrepeso, obesidad, bajo nivel socioeconómico, etnia hispana o raza asiática. En la edad escolar tenemos las dietas con bajo contenido de hierro, dietas veganas, obesidad, patología digestiva,
En la adolescencia tenemos metrorragia, dietas con escaso aporte de hierro, obesidad, ejercicio intenso, bajo nivel socioeconómico, etnia hispana y raza. Ahora, para hablar un poco de la fisiopatología de lo que es la anemia por deficiencia de hierro, tenemos que, bueno, van a producirse tres etapas, ¿no? En tres etapas. La primera será la ferropenia latente, es decir, la falta, el hierro disminuido, en el cual se inicia con el vaciamiento de los depósitos de hierro en el organismo, primero en el vaso, el hígado y después ya en la médula ósea, ¿no? En sí, este periodo es asintomático. Luego tenemos a la ferropenia sin anemia, en la que aumenta todavía el déficit, la falta de hierro, y esto se ve evidenciado en su menor disponibilidad a nivel sanguíneo, con mayor afectación analítica bioquímica, pero no hay afectación del hemograma y aparición de la sintomatología. Por último, está la anemia ferropénica como tal, en la que ya hay alteraciones hematológicas propias, hay mayor afectación de las anomalías anteriormente mencionadas y la sintomatología de la anemia, que la voy a mencionar en un momento. Aquí podemos observar las manifestaciones de clínicas de la anemia. Esta tabla es obtenida, como les mencioné también, de la guía de prevención de la anemia del MINSA del año 2017. Entonces, los síntomas síntomas y signos de la anemia. Los síntomas y signos de la anemia que podemos observar, bueno, que podemos tener, encontramos síntomas generales, por ejemplo, sueño incrementado, astenia, hiporexia, anorexia, irritabilidad, hay rendimiento físico disminuido, cansancio, vértigo, sensación de mareos, dolor de cabeza, alteración en el crecimiento. En los prematuros y en lactantes pequeños hay baja ganancia de peso. En cuanto a las alteraciones en la piel y faneras que podemos observar, la piel y las membranas mucosas estarán pálidas. Este es un signo principal y creo que es uno de los principales motivos de consulta en cuanto a la anemia. Piel seca, caída de cabello, uñas quebradizas, aplanadas o que tengan una curvatura inversa. Dentro de las alteraciones de la conducta alimentaria podemos observar o podemos tener en cuenta el pica, que es la tendencia a comer, puede ser objetos diferentes, ¿no? Puede ser tierra, puede ser hielo, a comerse las uñas, el cabello, la pasta de dientes, entre otros. Síntomas cardiopulmonares, está la taquicardia, soplo, disnea de esfuerzo. Sobre todo pueden presentarse o se evidencian de mejor manera cuando la hemoglobina está muy baja, ¿no? Por ejemplo, cuando está por debajo del valor de 5 gramos por decilitro. Tenemos también alteraciones digestivas, que hay angulares, estomatitis, glositis, entre otros. Alteraciones inmunológicas, por ejemplo, defectos en la inmunidad celular y la capacidad bactericida de los neutrófilos. Y por último, podemos encontrar también síntomas neurológicos, alteración del desarrollo psicomotor, alteración del aprendizaje, la atención en clase, que también es otra de las causas por las cuales los padres llevan a los niños para un descarte de anemia. Alteraciones de las funciones de memoria y pobre respuesta a los estímulos sensoriales. En cuanto al diagnóstico, tenemos que sobre todo, bueno, vamos a dividir el diagnóstico en clínico y laboratorial. Dentro del diagnóstico clínico tenemos dos partes importantes. La anamnesis, que es en sí toda la información que vamos a obtener de los padres o del acompañante del menor en la consulta, y el examen físico. Dentro de la anamnesis, lo que tenemos que tener en cuenta y lo que es importante preguntar es el tipo de dieta, ¿no? Ver si hay déficit en la ingesta de alimentos que son ricos en hierro, el exceso de consumo de carbohidratos, leche, lácteos, entre otros. También preguntar si hay antecedentes de prematuridad, embarazos múltiples, déficit de hierro en la madre durante la gestación, antecedentes de patología perinatal, si ha habido pérdidas, bueno, si hay pérdidas de sangre, por ejemplo, preguntar cómo es el color de las heces, si ha habido sangrado nasal, dificultad respiratoria, presencia de sangre en la orina o tos con sangrado, trastornos gastrointestinales, si ha habido diarrea, esteatorrea, y sobre todo también un datito muy importante a preguntar es de dónde viene, ¿no? La procedencia geográfica. Por ejemplo, si provienen de zonas caracterizadas por parasitosis, ¿no? De manera endémica. Como les mencioné, la segunda parte, que también es importante, es el examen físico, ¿no? Hay que observar el color de la piel, de la palma de las manos, hay que buscar palidez en las mucosas oculares, hay que examinar si hay sequedad en la piel, sobre todo en el dorso de la muñeca y el antebrazo, examinar sequedad y caída de cabello, perdón, observar la mucosa sublingual y verificar la coloración del lecho uvial.
En cuanto a la parte laboratorial, tenemos los exámenes de laboratorio, por ejemplo, la hemoglobina, el hematocrito y la ferritina sérica, ¿no? Y los valores de la hemoglobina para clasificarlo en leve, moderado y severo, o si es anemia o no es anemia, ya los mencioné en la primera tabla. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que existen diagnósticos diferenciales, ¿no? Cuando la anemia por deficiencia de hierro, que es microcítica, hipocrómica, y a pesar de haberse dado tratamiento o suplementación por 3 meses, se comprueba que hay una adecuada adherencia al mismo y no se observa una respuesta adecuada, se deben solicitar exámenes auxiliares o referir al paciente a un centro de mayor complejidad. Los exámenes auxiliares que se le puede realizar, por ejemplo, tenemos el examen parasitológico en heces, el examen de gota gruesa y otras pruebas que ya se van a solicitar de acuerdo al nivel de atención y la capacidad resolutiva del establecimiento de salud. Por ejemplo, algunas constantes corpusculares, la morfología de los glóbulos rojos, entre otros. Ahora, en sí, esta es la parte más importante de nuestra charla de hoy, es cómo prevenir la anemia en la edad pediátrica. Entonces, vamos a dividirlo en tres, en conductas perinatales, después lo vamos a dividir, bueno, la segunda parte será las conductas alimentarias y por último tendremos las conductas farmacológicas, ¿no? Entonces, dentro de las conductas alimentarias, ¿qué es importante, no? Lo primero, tenemos que la embarazada, la gestante, tiene que tener un adecuado nivel de hemoglobina, ¿no? Ahora, lo siguiente está en el incremento del depósito de hierro al nacer, ¿no? Por ejemplo, para esto, ¿qué es lo que recomendamos? Se recomienda la ligadura tardía del cordón umbilical, generalmente de 1 o 3 minutos después del nacimiento, ¿no? Se dice que esto logra incrementar los depósitos de hierro corporal en aproximadamente el 30%, ¿no? Y esto ayuda en sí a disminuir la incidencia de anemia ferropénica. Dentro de las conductas alimentarias tenemos promover la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, favorecer la alimentación complementaria oportuna y adecuada con la introducción a partir de los 6 meses de papillas junto con alimentos de consistencia similar que sean ricos en hierro y de alta biodisponibilidad. Enfatizar la importancia de la lactancia materna y una vez comenzada la alimentación con sólidos es importante la introducción precoz de alimentos que sean ricos en hierro, ¿no? Se requiere 30 gramos al día, equivalentes a aproximadamente 2 cucharas soperas, que es lo que podemos indicarle a las mamitas para que le puedan dar a sus hijos. Y bueno, todo esto siguiendo los lineamientos de la biodisponibilidad de los alimentos. Después tenemos la fortificación de alimentos. Existen alimentos y algunas leches de vaca que están suplementadas con hierro y hay que tratar de evitar el uso de leche de vaca, sobre todo en los pacientes menores de 12 meses. Aquí podemos observar dos imágenes, ¿no? La primera de alimentos que son ricos en hierro, son ricas fuentes de hierro, por ejemplo tenemos la yema de huevo, el atún en lata o ya sea el pescado, avena, espinaca, almendras, hígado, carne, pollo. Y luego a la mano derecha podemos observar cuáles son los alimentos que inhiben la absorción de hierro como tal, ¿no? En los productos lácteos, el café, el cacao, las infusiones como el té, gaseosas, o si no puede ser también alimentos muy procesados, alimentos con alto contenido de fibra, entre otros. Por último están las conductas farmacológicas, que ya será en sí la suplementación con hierro medicinal. Se dice que la suplementación preventiva inicia con gotas a partir de los 4 meses de vida, pueden ser gotas de sulfato ferroso o de hierro polimaltosado. Esto se dará hasta cumplir los 6 meses de edad, ¿no? La dosis preventiva, según la guía del MINSA, será de 2 miligramos por kilo por día hasta que el paciente cumpla los 6 meses de edad. De ahí se realizará el primer dosaje de hemoglobina para saber si tiene anemia o no tiene anemia. Luego se va a continuar con la entrega de micronutrientes desde los 6 meses de edad hasta completar los 360 sobres. La indicación es un sobre por día. El niño que no recibió micronutrientes a los 6 meses de edad podrá iniciarlo en cualquier edad, dentro del rango establecido que va desde los 6 meses hasta los 3 años cumplidos. En el caso de los niños mayores de 6 meses y si el establecimiento como tal no contara con los micronutrientes, lo que se puede hacer es recibir hierro en otra presentación, como el sulfato ferroso, ya sea en gotas o el hierro polimaltosado o el sulfato ferroso en jarabe. En el caso de suspenderse el consumo de los micronutrientes, se debe continuar con el esquema, perdón, hasta completar los 360 sobres como les mencioné anteriormente. Ahora, hay que tener en cuenta que el hierro debe suplementarse sobre todo en los siguientes grupos de riesgo. En los pacientes prematuros, gemelares, niños con bajo peso al nacer, niños que hayan sufrido hemorragias en el periodo perinatal,
niños a término que están alimentados con leche de vaca que no ha sido fortificada, niños a término alimentados con pecho que reciben alimentación complementaria inadecuada porque reciben alimentos que tienen bajo contenido en hierro, niños que tengan patologías que impliquen mala absorción o pérdida crónica de hierro, adolescentes que tengan pérdidas menstruales excesivas o adolescentes embarazados. Ahora, esta tablita es sobre todo cómo, según el MINSA, se debe suplementar de manera preventiva con hierro y micronutrientes para niños menores de 36 meses. Tenemos, por ejemplo, primero en los niños con bajo peso al nacer o prematuros. Bueno, la administración será desde los 30 días hasta los 6 meses. Como le mencioné, la dosis preventiva es 2 miligramos por kilo al día. Podemos utilizar sulfato ferroso en gotas o el hierro polimatizado en gotas también. Y la duración será todos los días hasta cumplir los 6 meses. A partir de los 6 meses de edad, se dará un sobrediario de lo que son nutrientes, que viene, el sobrecito viene de 1 gramo en polvo, y esto se mezcla con las comidas hasta que complete el consumo de los 360 sobres. Y en los niños nacidos a término, o bueno, y que tienen adecuado peso al nacimiento, la suplementación iniciará a partir de los 4 meses de edad, ¿no? Hasta los 6 meses, con la misma dosis mencionada anteriormente, que es 2 miligramos por kilo por día, que puede ser en gotas de sulfato ferroso o en gotas de hierro polimerizado, y la suplementación va a ser hasta cumplir los 6 meses. Después de los 6 meses se dará un sobrediario de micronutrientes y se completarán los 360 sobres, ¿no? Ahora, ya para terminar, podemos observar estos flyers que son sí, de lo Su micrófono, que por es favor, la revise, doctora. campaña contra la del MINSA, ¿no? Algo importante que tenemos que, como conclusión de esta charla, que es que para prevenir... Sí, ¿Me estaba escucha? entrecortada, pero ya se normalizó. Ahí, Sí, continúe. ya. Entonces, como les mencionaba, para terminar la charla y a lo que tenemos que llevarnos en sí, es que para poder prevenir la anemia hay que consumir alimentos saludables, ricos en hierro, hay que consumir frutas, verdura de manera diaria, y evitar el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados como las galletas, las gaseosas. Y bueno, lo más importante es prevenir la anemia para tener hijos saludables y que puedan rendir tanto escolarmente como físicamente. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, doctora. Doctora, le voy a transmitir las preguntas que me han hecho llegar. ¿Por qué el valor de la hemoglobina es mayor en los adolescentes varones y menor en las mujeres? Doctora, ¿me Ya. escuchó? Sí, lo escuché. Ay, ay, ay. El valor sobre todo es por la secreción de la testosterona, ¿no? La testosterona va a inducir un incremento en la masa de los eritrocitos, o sea, como consecuencia hay un valor mayor de hemoglobina, ¿no? En comparación a las mujeres. Ya. Bien, doctora. La anemia por deficiencia de vitamina 12, ¿cómo se la puede superar? ¿Me escucha? Sí, sí, le Ah, ya. escucho. Ya. Bueno, en sí también puede ser con alimentación y también existe el tratamiento con inyecciones o en cuanto a medicación que pueda suplementar el déficit en sí de la vitamina B12 como tal. Bien, doctora. Nos preguntan, ¿las metrorragias pueden ocasionar anemia? En este caso, después de cada ciclo menstrual, ¿se debe suplementar con hierro? Ah, ya. Sí, la hemorragia puede llevar anemia. Según lo indicado en la guía del MINSA, se dice que ya las mujeres dentro de la edad fértil, ya menstruando, lo que pueden hacer es consumir el hierro, ya para las mayores ya será en tabletas, o sea, por 3 meses durante un año, ¿no? Esto puede ayudar a prevenir la anemia en el caso de que haya metrorragias, y también siempre hay que tener un cuidado, ¿no? Conocer, bueno, aparte de alimentarse de manera adecuada. Esto sí sería una manera de prevenir la anemia en el caso de que tengamos una paciente o algún familiar, algún hijo que tenga sangrado excesivo durante la menstruación, ¿no?
Bien, doctora, nos llega por el chat otra pregunta. ¿Se da, ¿Se da ácido fólico en niños menores de 5 años como suplemento o tratamiento? Bueno, para prevenir en sí la anemia, en el caso hablando de anemia ferropénica, no lo damos, ¿no? O sea, no en sí una manera de prevención que se puede indicar en los centros de salud como tal, ¿no? Sí se puede indicar, pero sobre todo en pacientes que están hospitalizados, que tienen desnutrición crónica, ¿no? En sí, para el tratamiento de la anemia ferropénica, lo que se administra y lo que se indica en los centros de salud, de los centros de primer nivel de atención, es el hierro, que puede ser en gotas, que puede ser en jarabe, que puede ser también de administración endovenosa, bueno, se indican pautas de buena alimentación, ¿no? Bien, doctora, aquí nos comenta. No sé si ha habido nuevamente cambios, pero la última norma de inicio de suplementos de hierro en niños indicaba que debe comenzarse a partir de los 6 meses de edad. ¿Continúa o hubo cambios? Eso nos preguntan. Bueno, la última norma de prevención de anemia es la que salió en el 2017, ¿no? Y se indica que la prevención debe iniciar a partir de los 4 meses de edad. Bien. Nos preguntan, ¿cada qué tiempo debe ser el control de hemoglobina luego de iniciar el tratamiento? Bueno, el control bueno, se realiza en sí el control que diagnosticó la anemia al mes, a los 3 meses y a los 6 meses determinado el tratamiento, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el tratamiento, una vez que se detecta la anemia, el paciente o el niño ingresa a un tratamiento que dura 6 meses, ¿no? Para volver a mencionar, se hace la detección al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Bien, doctora, dice, en los prematuras, ¿cuándo se indica dieta con hierro? Dieta como tal hay que tener en cuenta que es a partir de la alimentación complementaria, ¿no? Pero la suplementación con hierro sí inicia previamente, como lo pueden observar en esta tabla que está por aquí. En la primera parte, los niños con bajo peso al nacer o que pueden ser prematuros también, inicia desde los 30 días de vida hasta los 6 meses, ¿no? De manera preventiva. Bien, doctora. Nos dicen siempre, ¿no? Que la leche disminuye la absorción de hierro, pero comercialmente se oferta leches que adicionalmente contienen hierro. ¿Cómo se podría entender o explicar esto? Ya, entonces lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que existe leche de vaca a nivel comercial que es fortificada, ¿no? Que tiene suplementos de hierro. Lo que tenemos, o sea, una cosa importante es cuando tengamos un paciente, ya sea que está recibiendo suplementación o está recibiendo tratamiento de anemia como tal, el tratamiento debe ser administrado separado de la administración de las fórmulas lácteas, ¿no? O ya sea de la leche de vaca, ¿no? Para que la absorción pueda ser la adecuada. Sí se puede administrar ambos, pero no durante un espacio de tiempo, ¿no? No en el mismo, no, por ejemplo, tomar la leche en la mañana y administrar el hierro más o menos a las 10 de la mañana, ¿no? Separado de los lácteos, para que pueda absorberse de manera adecuada. Sí, está bien, doctora, pero hay leches evaporadas que ya vienen adicionalmente con hierro, o sea, están juntas, pero si la leche evita su absorción, ¿cómo se explicaría esto? Ah, ya, es que, bueno, la leche de vaca como tal, por sí sola, tiene como tal, o sea, propia de la vaca, pura, como decir, por así decirlo, ¿no? Tiene un contenido de hierro, pero es muy escaso, ¿no? Las leches que se comercializan tienen fortificación de hierro, ¿no? Entonces sí se pueden consumir, ¿no? Obviamente lo que se quiere decir no es que el, como tal el consumo excesivo de leche o que no está fortificada, que puede llevarnos, ¿no? En sí a la anemia, pero no es que no se recomiende consumir la leche que está fortificada, ¿no? Porque no, obviamente si es de manera muy abundante o muy frecuente, sí podría, o sea, llevarnos a alguna alteración, pero más que nada no tomando los lácteos en cuanto a leche fortificada, sino pueden ser como el queso, como el yogur, que no necesariamente están fortificados, ¿no? Y estos, en el consumo excesivo o masivo, sí podría generar algún tipo de deficiencia de hierro. Ya, la mamá manifiesta, a mi niño le doy leche evaporada que contiene hierro, o sea, como parte de su alimentación. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Claro, hay que tener en cuenta que el niño debe ser mayor de 12 meses
porque no se indica el consumo de leche de vaca previo a los 12 meses. Tienen que ser mayor de 12 meses y tiene que ser fortificada, ¿no? No leche de vaca como tal. Bien, doctora, nos dicen, ¿podría detallar la dieta hiperférrica, por ejemplo, para un lactante mayor de 6 meses? Bueno, lo que se indicaría ya para un mayor de 6 meses es bueno, ya iniciaría la alimentación complementaria, ¿no? Lo que en sí los pequeños, bueno, dentro de la dieta como tal, lo que pueden tener es el consumo de papillas, ¿no? Que se pueden fortificar con vaso, sangrecita, siempre bien molido para no generar algún compromiso tal vez aspirativo, ¿no? Asociado a eso, sino, sí, bueno, según lo que el requerimiento aproximadamente necesitarían el volumen de 2 cucharadas soperas, ¿no? Mezclado con la alimentación que se puede dar a lo largo del día y aparte acudir al control de crecimiento y desarrollo, en el cual a los 6 meses de edad se le va a hacer un dosaje de hemoglobina y se va a indicar si tiene o no tiene anemia, ¿no? Si tuviera anemia, ingresará al programa de anemia, que como les mencioné previamente dura 6 meses. Si no tiene anemia, se le dará suplemento. Bien, doctora, ya no tenemos más preguntas. Gracias, doctora, por su valiosa participación con un tema tan urgente y necesario que debe ser de conocimiento general para bien de los niños. Es más, es una política del MINSA combatir la anemia. Entonces, con estas charlas, con estos temas, bueno, estamos colaborando, ¿no? Para informar la importante que es tener niños libres de anemia. Felicitaciones por su exposición. Por favor, sus recomendaciones finales al público presente. Bueno, gracias por la oportunidad de poder hablar de un tema tan importante como mencionó. Y bueno, ¿cuáles son mis recomendaciones? Si, si son mamitas, bueno, son gestantes, tener en cuenta que hay que tener un nivel de hemoglobina adecuado para posteriormente no tener dificultades ya al momento del parto. Otra de las recomendaciones sería llevar a sus hijos de manera puntual al control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Se les va a administrar los suplementos necesarios para prevenir la anemia. A los 6 meses se le va a hacer el dosaje de hemoglobina correspondiente. Se va a tratar la anemia si en caso la tuviera y si no la tuviera se va a seguir suplementando. Y a partir de los 6 meses sí iniciar una alimentación complementaria, ¿no? Rica en lo que es alimentos con hierro. Tener en cuenta también que pasados los 6 meses, no solamente el pequeño, o sea, ya no se abastece por completo de la leche materna y es por eso que inicia la alimentación complementaria. Eh, Otra de las cosas que hay que tener en cuenta si tenemos ya pequeños de 2, 3 años, 6 años, hay que darles alimentos ricos en hierro, ¿no? Vasos, sangrecita, menestras, carne, huevo, y evitar el consumo de alimentos procesados, ultraprocesados, evitar el consumo de infusiones como el té, eh, y bueno, más que nada para evitar que en sí los pequeños tengan anemia, ¿no? Y puedan desarrollarse tanto física, psicológicamente, de una manera adecuada y que no tengan posteriormente algún tipo de problema, ¿no? Bien, doctora. Gracias también a quienes se conectaron con nosotros. Les solicitamos que sean el efecto multiplicador de lo expuesto. Y les comunico que este tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente.